¿Qué tal, participante? Bienvenido a la tercera semana de tu curso virtual de Logo. En esta semana vamos a aprender cómo trasladar de un circuito eléctrico a un circuito de diagrama ladder o de diagrama con bloque de funciones para poderlo plasmar en la programación de Logo. Vamos a aprender también lo que es un relé autoenclavador, un relé de impulsos y veremos el timer on the line y también un off the line. Como ejercicio práctico lo que haremos es un arranque estrella triángulo. Lo veremos en circuito eléctrico y luego lo trasladaremos a bloque de funciones para Logo. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es saber cuándo un contacto está en serie y cuándo un circuito o contactos están en paralelo, como estos de acá. Acá tenemos 1, 2, 3 contactos en serie y estos dos están en paralelo. Eso es lo principal que tenemos que saber. Luego, ¿cuáles serán nuestras entradas? Tenemos el pulsador de inicio, el pulsador de stop y también tenemos la señal del relé térmico, también será una entrada. Para trasladarlo al ladder va a ser muy sencillo. Imaginemos la línea superior, la línea inferior. También debemos tener en cuenta que acá está nuestra salida. Todos los que estén en la parte de abajo son la salida. Este circuito que tenemos acá, vamos a centrarnos en esta parte. Nos centraremos en esa parte del circuito. Esto lo vamos a trasladar o rotar, mejor dicho, a una forma horizontal. Imaginemos que esta es la línea superior y esta es la línea inferior. Bien. Para empezar, colocaremos una línea. Ahí está. Colocaremos una línea que será como si fuese este pedacito que tenemos acá. Ahora lo que vamos a colocar es un contacto normalmente abierto. Por cierto, me olvidaba, esto que vemos aquí es como si fuese un contacto normalmente abierto. Este, un contacto normalmente cerrado, y esta será una salida. Este es un contacto normalmente cerrado, contacto normalmente cerrado, contacto normalmente abierto de un pulsador, contacto normalmente abierto del contactor. Este lo trasladaremos aquí. Ya tenemos un contacto, pero este es un contacto normalmente abierto. Y este es un contacto normalmente cerrado. Vamos a ponerle el nombre. Aquí le pondremos F1. F1. Ahora, las entradas de nuestro logo son entradas en bajo. Quiere decir que si nosotros le ingresamos un voltaje alto, si es en 24 voltios y le ingresamos 24 voltios, se pone en alto. Es decir, este contacto que está abierto se va a cerrar. Y si está en 220 y nosotros le ponemos 220 a la entrada, este contacto abierto se cerrará. Ahora yo te pregunto, si nosotros tenemos acá un contacto cerrado que es y va a ir conectado a nuestra entrada del logo, ¿qué va a pasar con este contacto? Apenas yo energice mi circuito, ¿qué pasará con ese contacto? Como este es un contacto normalmente cerrado, apenas yo energice mi circuito, la corriente va a pasar. Imaginemos que aquí está nuestra entrada I1. ¿Qué va a pasar? Nuestra entrada I1 se va a poner en alto. Por lo tanto, utilizaremos un contacto normalmente abierto.
porque esa entrada va a estar en alto siempre, es decir, va a estar cerrada. Normalmente va a estar abierta, pero una vez que yo energice el circuito, como va a entrar señal a mi I1, se va a cerrar. Porque este sea un contacto normalmente cerrado, yo no voy a usar un contacto normalmente cerrado aquí, en vez de este. ¿Por qué no? Porque como es un contacto normalmente cerrado eléctrico y cuando yo energice va a mandar una señal a mi entrada, este contacto cerrado se va a abrir y no va a dejar pasar la corriente. ¿Me entendieron? No va a dejar pasar la corriente y no va a funcionar nada de lo que venga después de este contacto. Por lo tanto, tenemos que poner un contacto normalmente abierto. Eso es lo que tenemos que analizar. En el video extra de la semana 1 tuvimos que utilizar un pulsador, utilizamos mejor dicho un pulsador hongo con retención y esos pulsadores normalmente vienen con un contacto normalmente cerrado y nosotros lo habíamos simulado con un contacto normalmente abierto. ¿Y qué pasó? Teníamos que mantener presionado el pulsador para que simulase un pulsador normalmente abierto. Bien, continuemos. ¿Qué más sigue? Un pulsador normalmente cerrado que va a ser nuestro stop. Entonces colocamos, trasladamos una línea, es como si jaláramos un cable y ponemos el otro contacto. ¿Y este quién va a ser? Va a ser nuestro S0. Bien, va a ser nuestro S0. Ya tenemos esta parte. ¿Qué más sigue? Sigamos. La recomendación aquí es que hagamos línea por línea. Primero hacemos esta línea y luego nos preocupamos por lo que viene después. La segunda línea, la tercera línea. ¿Qué más sigue? Está en serie otro contacto, pero es un contacto normalmente abierto. Vamos a jalar otro cable, lo ponemos acá y jalamos un contacto normalmente abierto. Recordemos otra vez, ¿por qué pusimos un abierto? Porque aquí va a estar mandando siempre señal. Aquí va a ir a una entrada de nuestro logo, este va a ir a otra entrada de nuestro logo, por lo tanto ambos siempre van a estar mandando señal. Y como siempre van a estar mandando señal, estos contactos se van a cerrar apenas yo energice mi circuito. Este de acá va a ser un S1, ¿cierto? Bien, este va a ser S1. Ese va a ser S1. Es un contacto normalmente abierto. ¿Por qué? Porque el circuito va a empezar cuando yo presione este pulsador. Yo presiono y va a dejar pasar la corriente. Por lo tanto, este va a estar cerrado, este va a estar cerrado y este va a estar abierto. Cuando yo presione este, que va a estar conectado a mi logo, a la entrada 3, por ejemplo, del logo, cuando yo lo presione recién va a cerrar y recién va a pasar la corriente. Luego, ¿qué tenemos? Al final, la salida hacia K1M. Y aquí vamos a poner la salida. Normalmente se ponen hasta el final. Ahí. Y le vamos a llamar. Normalmente se pone Q1, Q2, ¿no? Pero para ejemplificar vamos a poner K1M. Tal cual está en nuestro circuito. Y ahora simplemente jalamos un cable. Y ya lo tenemos. Ahí está nuestra primera línea completada. ¿Qué nos falta? Poner en paralelo K1M, que es un contacto de este. ¿Cómo lo ponemos? Acá habrá otra segunda línea y ahí es donde nosotros vamos a poner nuestro K1M en paralelo a S1. Acá le vamos a poner el nombre y va a ser K1M. Ahí está.
Y ahora solo falta jalar un cable. Acá lo acomodamos. Y lo colocamos ahí. Lo empalmamos. ¿Listo? Y empalmamos acá y ya tenemos el K1M en paralelo al S1. Fíjense, es tal cual está aquí. Solo que lo hemos rotado y tenemos que tener en cuenta siempre estos contactos. Es un poco tedioso de entender, pero una vez que lo comprendes, puedes aplicarlo en todos los circuitos. Un contacto abierto porque este siempre va a estar mandando señal, por lo tanto se va a cerrar. Va a iniciar cerrado. Es normalmente abierto, pero una vez que se energice, va a estar cerrado, porque este va a estar mandando señal siempre. Para que la corriente pase, ¿no? Y este va a dar el pulso de inicio. Se energiza, se retroalimenta. Y así queda nuestro circuito en diagrama ladder. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando es un circuito de diagrama de bloques? Algunos dicen que se complica un poco, pero vamos a tratar de resolverlo de una manera sencilla. Vamos a borrar esto y vamos a empezar con el diagrama de bloques. Primero, ¿qué tenemos que ver? Lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es dónde hay bloques AND y bloques OR. ¿Qué son las AND? Son contactos en serie. ¿Y qué son los OR? Son contactos en paralelo. Teniendo ese concepto claro, veamos. Acá tenemos contactos en serie y acá en paralelo. Pero fíjense, estos dos están en serie a este paralelo. Y la salida de todo esto en serie va a ir a tu K1M. Por lo tanto, nosotros vamos a trasladar este, que es un bloque AND. Tenemos acá una entrada. Que va a ser nuestro F1. Vamos a dejarlo con I1 porque, bueno, el logo tienes que ponerlo exactamente como está en sus bordes. I1, I2, Q1, Q2. Pero nosotros físicamente vamos a saber que I1 va a estar conectado a F1, I2 va a estar conectado a S0 y 3 va a estar conectado a S1. Partiendo de eso, vamos a tener acá otra entrada, I2, y vamos a tener otra entrada que va a ser I3. Ya sabemos que I2 es S0 e I3 va a ser S1. Recordemos la semana pasada lo resolvimos un poco diferente, con set, reset y un bloque OR. Esta vez lo vamos a resolver solamente con AND y OR. Y tal cual está acá. Tenemos acá dos AND y una tercera, pero este está en paralelo. Por lo tanto, esta entrada I1 va a estar conectada a nuestra primera entrada. Luego tendremos el I2 que va a ser S0, que va a estar conectada a nuestra segunda entrada. Ahí lo tenemos.
Y luego la tercera AND, el tercer contacto en serie es estos contactos en paralelo que están en OR. Por lo tanto, traemos el bloque OR. Y aquí nosotros sabemos que este es el I3. ¿El I3 quién es? El I3 es S1. ¿Bien? El S1 va a entrar en un OR con mi K1M. Va a entrar en un OR con mi K1M. Ahí está mi I3. ¿Y mi K1M quién es? Es un contacto de el contactor, que en este caso es mi salida. Vamos a poner la salida. Acá la tenemos. La salida está representada así. Perdón. Vamos a ajustar este tamaño. Ahí está. Ya tenemos ahí nuestra salida. Nuestra salida va a estar conectada al AND. La salida del AND. Esta es como si fuera la salida de todo este AND. Hacia Q1. Pero nosotros podemos con este Q1 hacer una retroalimentación. No sale muy derecho, pero esta es la idea. Con el mismo Q1 vamos a retroalimentar. Con el mismo Q1 se retroalimenta. ¿A quién se retroalimenta? Esta es la salida de mi OR, como es esta, que va a ir conectada a LAN. Aquí. Subimos. Y ahí está. Eso sería nuestro circuito de arranque directo. ¿Por qué? Porque tenemos acá una entrada, que esta entrada va a estar siempre activa. Ojo, acá tenemos algo. Recuerden, esta entrada va a estar siempre activa, por lo tanto este va a estar mandando, este también va a estar mandando. Y luego uno de estos dos va a estar mandando. Cuando este mande, envía el OR que decida. Si se activa este o se activa este, la salida se activa. Por lo tanto, como este va a estar mandando porque está siempre cerrado, este va a estar mandando porque está siempre cerrado, este, cuando presionemos, va a mandar. Por lo tanto, la salida se va a activar y ahora, como ya tiene los tres activos, recién va a salir. Y se activa la salida, se activa acá y se retroalimenta. Si yo dejo de activar esto, dejo de presionar, igual este siempre va a estar activo porque ya se retroalimentó por acá. Esta retroalimentación es esta que vemos acá. ¿Qué está haciendo? Yo presiono, pasa la corriente, ahora pasa por acá. Si dejo de presionar ya no importa porque ya está pasando por acá. Igual, si dejo de presionar este, ya no importa porque ahora está pasando por acá. Esa es la retroalimentación. Lo importante en este tipo de bloques es detectar las AND y las OR. Luego, si queremos, nosotros ya podemos hacer otras maniobras utilizando más bloques de funciones, como el que hicimos la semana pasada y lo vamos a volver a ver ahora, el set y reset, que se llama autoenclavador, de repente un relé de impulso, los temporizadores. Eso, alumnos, eso lo va a dar la pericia. Eso lo va a dar cuando ustedes ya tengan tiempo practicando con este tipo de programación.
Para empezar, ustedes tienen que saber detectar dónde están los contactos en AND y dónde están los contactos en OR, para así poder llevar a la conclusión de nuestro circuito y poder plasmarlo hacia el logo. Bien. Ahora vayámonos a Logos of Comfort. Bien, aquí veremos dos tipos de relé y un temporizador. ¿Dónde están? Vamos hacia abajo. Achicamos para ver todo. Bueno, aquí tenemos los temporizadores, eso lo veremos un poquito más adelante, los contadores. Y vamos a lo que nos interesa. Aquí en otros veremos el relé autoenclavador y también veremos el relé de impulsos. Vamos a ver cómo funciona. Si tú tienes alguna duda, quieres explorar más de estas funciones especiales que tiene Logos of Comfort, lo puedes hacer. ¿Cómo? Le haces clic derecho y vamos a ayuda. Aquí encontrarás la descripción exacta de cómo funciona. Por ejemplo, este relé autoenclavador. ¿Qué es el S? Viene a ser, dice, la salida Q se activa cuando la señal de entrada S. Es decir, si la entrada S se activa, Q se activa. La entrada R. La salida Q se desactiva con una señal en la entrada R, que es reset. La salida Q se desactiva si están activadas tanto S como R. ¿Qué quiere decir esto? Que R tiene prioridad contra S, es decir, si las dos están activas, se va a apagar. No interesa que esté activo S, lo importante es que está activo R. Si R está activo, se apaga de todas maneras. Y Q, bueno, en la salida, ¿no? Acá vemos un diagrama de cómo es la función y aquí un cuadro lógico de cómo se comportará. S desactivado, R desactivado, el estado no cambia, es decir, esto funciona como si tuviese memoria. Conserva el estado que estuvo anterior. Por ejemplo, S desactivado, R activado, desactivación, 0. S activado, 0, R 0, Q activado. Supongamos que aquí nosotros activamos, así como está, Q se activa y desactivamos. Estaríamos ya en este bloque. ¿Qué dice acá? El estado no cambia, por lo tanto sería 1. Si es que desactiváramos S, ¿no? Después de haber estado activo. S activo, R activo, Q desactivado. Así que vamos a probar. Tenemos una entrada y ponemos otra entrada, porque tenemos que unir. Aquí es S y este es R. Y luego vamos a poner una salida. Y lo vamos a unir acá. Ahora vamos a simular. Fíjense, acá tenemos nosotros interruptores, pero si nosotros queremos cambiarlo, podemos cambiarlo por un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado o una entrada de frecuencia también. Por ahora lo vamos a poner en un pulsador normalmente abierto. Aceptamos. Este también lo vamos a poner en un pulsador normalmente abierto. ¿Listo? Y simulamos. Se activó y se mantuvo activo. Fíjense. Reset, set, reset, set, reset. Guarda el estado anterior. Si nosotros lo activamos, se queda activo. Se autoenclava. Es un relé autoenclavador. Y reset. Ahora probemos el relé de impulsos. ¿Qué nos dice el relé de impulsos? Tenemos un trigger, que es el que nos va a dar los impulsos, y tenemos un set y también tenemos un reset. Bien. ¿Qué nos dice?
Nos dice que cuando el trigger se activa, activa la salida. Q se activa. Desactivamos trigger, Q se queda activo. Le damos otro pulso en el trigger y se desactiva la salida. Damos otro pulso en el trigger y se activa otra vez la salida. Otro pulso en el trigger, se desactiva la salida. ¿Bien? Esto lo trabajaremos con el trigger. Pongamos otra entrada. Entrada. Aquí. Una en set, una en reset. Y ponemos una salida. Y ahora conectemos. Trigger. Set. Y reset. Y la salida. Simulamos. Vamos a ponerlos todos como pulsadores otra vez. Pulsador. 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 Bien. Probemos. Y 3. Activo un rato. Se queda activo, fíjense. Con el mismo pulsador, lo desactivo. Con el mismo pulsador, activo. Con el mismo pulsador, desactivo. El I4, que es el set, lo deja activo. Pero con el I4 no puedo desactivarlo. Tendría que usar el I5, que es el reset. ¿Vieron? Set, reset. Set, reset. Como el relé autoenclavador. Pero este tiene el plus de los impulsos. Activo, desactivo, con la misma entrada. Fíjense. Ahora, ¿qué pasa si activo con set y de ahí le pongo un impulso? Se desactiva, porque es un relé de impulsos. Bien. Estamos probando el relé autoenclavador, que es este, y el relé de impulsos, que es este de acá. Muy bien. Ahora pasemos a lo que es un relé temporizador. Vamos a borrar todo esto. Bien, y vamos a empezar de cero con nuestros temporizadores. Acá tenemos los temporizadores. Vamos a poner el temporizador con retardo a la conexión, que es el más común. Vamos a darle clic derecho, ayuda, y ahí nos dice todo, ¿no? Este es el trigger que tiene que estar activo para que empiece el conteo. La entrada trigger dispara el temporizador de retardo a la conexión. Q se activa una vez expirado el tiempo parametrizado. Ojo, si trigger sigue activado. Si nosotros desactivamos el trigger mientras está contando, nos dice que no se va a activar la salida. Vamos a probar. Ponemos una entrada. Una entrada y una salida. Conectamos acá y conectamos aquí. Pongamos el tiempo, 10 segundos, aceptamos y probemos. Simulación. Vamos a decirle que sea un pulsador. Presionamos y miren cómo empieza a correr el tiempo. 3, 4, 5. ¿Qué pasaría si yo quito mi dedo del mouse? Se resetea. Deja de contar. Por lo tanto, tiene que mantenerse presionado esa conexión, mantener presionado el pulsador hasta que termine de contar. Una vez que termine de contar, se activa la salida. Y tiene que seguir manteniendo la entrada, es decir, mantener presionado el pulsador. Si yo quito, se desactiva todo otra vez. Ese es el temporizador on delay. Retardo a la conexión. ¿Qué quiere decir retardo a la conexión? Tú envías una señal
Y aquí se queda haciendo tiempo, se queda haciendo hora, no sale, hasta que pasan los 10 segundos, recién sale y se activa la salida. Ahora veamos un retardo a la desconexión. Ayuda. Entrada trigger. Un flanco descendente, es decir, transición de 1 a 0 en la entrada trigger, inicia el tiempo de retardo a la desconexión. Entrada R. Por medio de la entrada R o reset, el tiempo de retardo a la desconexión y la salida se ponen a 0. Reset tiene prioridad sobre trigger. Q se activa con un disparo de la entrada trigger. No se activa cuando termina el tiempo. Se activa con un disparo de la entrada trigger. Es decir, si yo activo trigger, se activa la salida. Y permanece activa hasta que haya expirado el tiempo T. Vamos a probarlo. Entrada. Y ponemos otra salida. Pongamos el tiempo. 10 segundos. Y empecemos la simulación. Lo ponemos en pulsador. Y fíjense, apenas yo presione I2, debería activarse la salida Q2. Se activó. Ahora, el temporizador no está corriendo. El temporizador se activa cuando yo deje de presionar el pulsador. Fíjense. Dejo de presionar. Comienza a contar y después de los 10 segundos, porque sigue activa la salida, después de los 10 segundos recién se desactiva. ¿Ven? Por eso le llaman retardo a la desconexión, porque cuando ocurre la desconexión de I2, recién se empieza a contar el tiempo y se desactiva la salida. Esos son los dos temporizadores que maneja el Logosoft Comfort. Temporizador on delay y off delay. Ahora, con lo que ya sabemos, pasar de circuito eléctrico a circuito de Logosoft Comfort en bloque de funciones, y como ya sabemos el temporizador, podemos hacer el circuito estrella triángulo que les voy a mostrar en circuito eléctrico. Vamos a pasarlo a un circuito de Logosoft Comfort. Vamos a borrar acá. Vamos a entrar al KDesimu. Acá en el KDesimu vamos a hacer solamente una prueba con modo de recordar. Vamos a jalar nuestro logo. Vamos a ponerle una entrada de pulsadores. Acá tenemos un pulsador, otro pulsador. Vamos a ponerle un tercero. Vamos a ponerle P1. Vamos a ponerle P2. Y por último P3. Vamos a hacer la prueba de lo que hemos visto en Logosoft Comfort, que era el set y reset. Y vamos a ver, aquí le llaman divisor binario, pero vendría a ser lo mismo que el relé de impulsos. Bien, procedemos a poner la línea positiva. Recuerden que este es de 24 RC. Y la línea negativa para realizar la alimentación. Jalamos acá. Alimentamos P1. Con el negro alimentamos P2. Vamos a cambiarle para hacerlo más ordenado. Ponemos acá 24 y acá le ponemos 0. Y estos, recuerden,
¿Cómo lo hicimos? Acá lo puenteamos. Y lo vamos a alimentar ¿con qué? Con el positivo. Y aquí cada uno a su entrada. Y 1. Y 2. Y 3. Ahora verifiquemos que todo esté correcto. Se activa la entrada 1, se activa la entrada 2, se activa la entrada 3. Correcto. Vamos a poner una lámpara. Ahora la pondremos con 24 para cambiar un poco. Pondremos una lámpara aquí y vamos a alimentarlo con 24. De aquí podemos jalar también. Tiramos cable, lo llevamos a la entrada 1, de la entrada 2 sacamos hacia nuestro piloto y con el otro cable lo llevamos incluso ahí. Ahora sí, programemos. ¿Qué vamos a programar? Primero pongamos el set y reset y también vamos a poner el divisor binario o el relé de impulsos. Bien. Pongamos nuestra entrada, set, reset, acá pongamos otro y la salida. Acá le vamos a poner y 1 y 2 y 3. Q1 Q2. No, perdón. Le vamos a poner la misma salida. Q1. Y lo cableamos. Set, reset, la salida y 3. Y probamos. Presionamos P1. Se activa nuestra salida Q1. Nos está activando. Vamos a cambiarle de nombre, me parece que hay un conflicto. Ahora sí, se activó nuestro Q1 y con el P2 se resetea. P1 se activa, P2 se resetea. Set y reset. Ahora probemos el tren de impulsos, el relé de impulsos. Se activa la salida Q2 y con el mismo pulsador se desactiva. Se activa, se desactiva, se activa y se desactiva. Muy bien. Ahora sí, lo prometido es deuda. Abriremos un programita, uno que ya estaba de KDesimu, el estrella triángulo. Uy, qué hermoso circuito. Acá tenemos el estrella triángulo. Vamos a darle play para que vean cómo funciona. Cerramos el termomagnético, el diferencial y le damos inicio. Fíjense, se activó el principal y el estrella. Los dos están activos y el temporizador. Luego de un tiempo se desactiva el estrella y va a pasar a triángulo. ¿Vieron? Se activó el triángulo y el principal nunca se deja de activar. Apagamos y volvemos a iniciar. Estos dos, cada uno de estos es una salida. Supongamos, se activa la salida 1 y la salida 2. Luego de un tiempo, se desactiva la salida 2 y se activa la salida 3. La salida 1 nunca se deja de activar. A eso tenemos que llegar. Ahora,
Lo primero que les dije para pasar de circuito eléctrico a bloque de funciones es fijarnos las AND y las OR. Acá tenemos una AND. Acá tenemos una AND, una OR. Acá tenemos AND y AND. Dos AND. Y estas AND dependen ¿de quién? De la retroalimentación K1M. Acá tenemos nuestras salidas. 1, 2 y 3 salidas. A eso tenemos que llegar. Bien. Empecemos. Abrimos el logo. Y lo primero que vamos a sacar, ¿qué es? Una AND. Traemos una AND. Y luego vamos a fijarnos en cada decimo cuántas entradas tenemos. Tenemos el relé térmico, tenemos el pulsador de stop, tenemos el pulsador de inicio. Y luego los demás ya no son entradas. ¿Por qué ya no son entradas? Porque, por ejemplo, este K1M es un contacto del contactor. Ya no es una entrada. Es una retroalimentación. Temporizadores, estos dos son contactos del temporizador, no son independientes. Y estos dos contactos normalmente cerrados tampoco son independientes, pertenecen a K3M. Bien. Las únicas entradas que tendremos son estas tres. Relé térmico, pulsador de stop y pulsador de inicio. Vamos a Logos of Comfort. Y acá tenemos, vamos a empezar con una entrada, dos entradas, tres entradas. Este va a ser nuestro relé térmico, el pulsador de stop. Bien, el pulsador de stop. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. El bloque AND va a arrojar salida cuando estén activos los tres. Los tres tienen que estar activos, pero estos dos no los estoy considerando como activos, porque estos son normalmente abiertos, ¿no? Si nosotros simulamos, fíjense, no están mandando señal. No están mandando señal. Sin embargo, el AND se va a activar cuando los que estén conectados, 1, 2 y si lo conecto, estén activos. Bien. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar, en este caso, cuando sean contactos normalmente cerrados, vamos a tener que utilizar una negadora. ¿Cuál negadora? Un NOT. Tenemos que colocarlo, un NOT para este y un NOT para este. Lo enlazamos y ahora sí. Aquí, aquí. Y faltaría pero este no viene solo. Fíjense, este viene con un contacto normalmente abierto de el contactor en paralelo. Aquí hay un OR, porque están en paralelo, hay un OR. Entonces, vamos a jalar un OR, colocamos el I3, ¿y quién va a retroalimentar este OR? La salida, recuerden. La salida, colocamos la salida y va a retroalimentar este OR. Vamos a acomodarlo por acá. Perfecto. Y ya lo conectamos aquí. Y acá. Ahora sí. Ahí es como si fuese un arranque directo. Vamos a probarlo. Lo ponemos como pulsador, normalmente abierto. Si lo simulamos como un pulsador normalmente cerrado, así, no nos va a mandar señal, ¿no?
Vamos a simularlo como realmente es. Vamos a quitar esto, no sirve, y lo vamos a poner como un pulsador normalmente cerrado, porque eso es lo que vamos a tener. Este lo vamos a simular como un pulsador normalmente cerrado, el segundo como un pulsador normalmente cerrado, y este como un pulsador normalmente abierto. La salida no está activa. ¿Cuándo se va a activar? Cuando yo presiono aquí. ¿Y cuándo se desactiva? Cuando yo presiono el botón de stop. Bien, se desactivó. Activado. Y cuando salte el relé térmico, también se desactiva. Hasta ahí ya tenemos un arranque directo perfecto. Ahora tenemos que agregarle el temporizador. Ponemos un temporizador con retardo a la conexión. ¿Cuándo se activa el temporizador? Vamos al KDeCimu. El temporizador se activa aquí. Tiene un retardo de 7 segundos. Aquí, este es el símbolo de un contactor con un temporizador unidos. Por lo tanto, el temporizador se activa exactamente al mismo tiempo que el contactor o la salida 1. Por lo tanto, esta salida tiene que activar mi temporizador. Vamos a ponerle un tiempo de 7 segundos. Y, ¿qué más? Los contactos del temporizador, contactos normalmente cerrados, van a estar en serie, o sea, en un AND con los contactos de estas salidas. Esta vendría a ser la salida de nuestro temporizador. Vamos a poner una AND. Dos AND necesitamos, una AND para arriba y una AND para abajo. Una AND para una salida y otra AND para la otra salida. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá tenemos una salida del temporizador para una AND y la salida del temporizador para la otra AND. Vamos acá. La salida de un temporizador para una AND, que es esta, y para la otra AND. Pero tenemos un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Por lo tanto, mientras no esté activo el temporizador, va a estar abierto. Es como si no pasara, no condujera, entonces va a estar abierto. Por lo tanto, vamos a tener que usar también un NOT acá para negar una. Lo vamos para allá y uno para acá. Ahora sí, hay uno que va a estar cerrado. Este, como lo estoy negando, va a estar activo. Por lo tanto, como va a estar activo, es como si fuera un contacto normalmente cerrado. ¿Bien? Cuando era entrada, no era necesario ponerle un NOT porque yo podía configurar aquí en la simulación. Cuando pongo simulación, yo puedo configurar aquí que sea un contacto normalmente cerrado. Pero aquí yo no le puedo configurar que sea un contacto normalmente cerrado porque es algo interno. Por lo tanto, ahí yo voy a tener que poner un NOT para negar la salida. Una salida normal, normalmente abierta, y una salida negada, porque va a ser normalmente cerrada. Y la salida normalmente cerrada va a ir en serie con un contacto normalmente cerrado del contactor opuesto. Así que aquí toca ya poner las salidas. Aquí vamos a poner una salida y aquí otra salida. ¿Cuál va a ser esta salida? Según el K1M, el contacto normalmente cerrado, el que está asociado al contacto normalmente cerrado, va a ser el K2M, o sea, la salida 2 y la salida 3. Pero recuerden que este AND estaba conformado ¿por quién? Por el contacto del temporizador y ¿por quién? Por un contacto normalmente cerrado de la salida opuesta, de la salida K3M. Por lo tanto, la salida K3M yo tengo que retroalimentar aquí a mi AND. Y la salida K2M yo tengo que retroalimentar aquí también a mi otra AND. Ahora, ahí no acaba todo.
Estos dos de acá, estas retroalimentaciones, fíjense, estos dos son contactos normalmente cerrados y como son internos yo tengo que negarlos para que funcionen como contactos normalmente cerrados. Por lo tanto, no se conectaba directo. Borramos y yo tengo que agregar una NOT. Agregamos una NOT y ahora sí. Conectamos y retroalimentamos acá. Y retroalimentamos acá. Ahora sí tenemos nuestro ejercicio, nuestro circuito completo. Vamos a probarlo. Simulamos y fíjense, hay uno que empieza ya activo, el Q2. ¿Por qué empieza activo el Q2? Porque acá estamos negando este temporizador y está activo, y acá también estamos negando esta salida, está activo, por lo tanto se activa la salida Q2. ¿Qué nos está faltando? Vamos otra vez acá, cerrado, cerrado. ¿Y por qué no se activa esto? Porque hay otra condición. Estas dos AND están condicionadas ¿por quién? Por este paralelo. Ahora vamos al logo softconf. Esta AND y esta AND también están condicionadas ¿por quién? Por esta salida, que vendría a ser este paralelo, fíjense, aquí. Por lo tanto, yo tengo que conectarlo acá también. Vamos a bajar esto un poquito. Y lo conecto también aquí. Ahí. Ahora sí, vamos a simular. Ya no tengo ninguna encendida. Le damos inicio y se prende Q1 y Q2. Está corriendo el tiempo. Cuando llegue a 7, tiene que apagarse Q2 y prenderse Q3. ¿Se fijaron? Hay que detectar bien cuáles son las condiciones en el circuito. Partimos de un circuito eléctrico, como de una estrella de triángulo, y llegamos al circuito de funciones. Apagamos, volvemos a encender. Cuando llegue a 7 se apaga Q2 y se enciende Q3. Circuito perfecto de un arranque estrella-triángulo. Este circuito lo voy a subir al logo y vamos a cablear para que tú veas cómo funciona el circuito de arranque estrella-triángulo real. Ahora, vamos a terminar aquí el video principal. Tú en el video extra vas a ver cómo se conecta real el logo y te vamos a dejar unas tareas para que tú nos envíes tus resultados y tus programaciones en Logo y en KDesign. Nos vemos la siguiente semana.